del cliente tienen que llegar al NS2 con un ping, ¿cierto? Conectarse remotamente también. Vamos a ver si podemos llegar al equipo. ¿Cierto? Prueban con un ping. Si quieren ver, ¿cierto? Un ping con estadística, vendría siendo un ping espacio menos t. Ping espacio menos t y ahí lo dejan en forma recursiva, ¿cierto? Para ver si hay variaciones u oscilaciones en la respuesta del ping. Para detener el ping, ¿cierto? Control C. En caso de que quieran detener el ping que queda recursivo. Control C. Veamos si tenemos acceso remoto. ¿Cierto? El acceso remoto se configuraba o se entraba mediante la herramienta escritorio remoto desde el cliente. Conexión a escritorio remoto. ¿Cierto? Asignábamos la dirección IP del equipo. ¿Cierto? Y nos pedía la validación de usuario y contraseña. ¿Profe? ¿Sí? ¿Los discos de los servidores de equipo se tienen que poner correctamente? Después quedan rojos. Rojo dice, y aparecen dos. ¿Cierto? Los dos rojos. Los dos en rojo y los dos se llaman disco C. Eso significa que están replicados entre sí. Entonces, comprobar la conexión remota. ¿Cierto? Ahí está validando el acceso del cliente al servidor. Aparece el mensaje, ¿cierto? Le dice que va a ser una conexión segura o cifrada. Le da OK, ¿cierto? Y debería conectarse hacia el servidor para ver, ¿cierto? A ver lo que está pasando en la otra máquina o conectarse con la sesión del otro equipo. Entonces, una vez que se conecta a la sesión remota del escritorio, se deshabilita la del servidor donde están conectados y ahí ya pueden hacer algunas configuraciones, están dentro de la máquina. Ya, lo que preguntaba usted, ¿cierto? Alejandro, ¿qué pasa? ¿Cómo sé si los discos están listos, cierto? Para verificar que los discos estén ya replicados entre sí, deberían enviar un mensaje, ¿cierto? O deberían estar con un color característico, en rojo, los discos duros. ¿Ya? Físicamente, los discos duros son dos, pero lógicamente vemos uno. De hecho, si yo voy a las propiedades del equipo, ¿cierto? Del servidor, ahí estoy conectado desde el cliente al servidor, debería aparecer solo el disco C, un disco C. ¿Ya? Solamente un disco C. Pero cuando vamos a las propiedades, ¿cierto? A la configuración del equipo, en la pestaña Storage, después vamos a Disk Management, esperamos que cargue. Aparece el listado de discos duros. Y en este caso, ¿cierto? En este caso van a aparecer los dos discos con un color característico que están en rojo y están sincronizados. Por lo tanto, cualquier cosa que usted copie al servidor se copia en ambos. Ambos discos duros cumplen la misma función. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo refleja? Cuando inicia el sistema operativo, el servidor pregunta con qué disco iniciar, ¿cierto? Dice Windows Server 2008, Windows Server 2008 Plex, Secondary Plex, aparece. Entonces usted podría iniciar con cualquiera. Los dos están habilitados para poder arrancar el sistema operativo. ¿Ya? Y ahí usted podría seguir replicando los discos duros siempre y cuando sean pares. ¿Ya? Yo puedo tener 2, 4, 6, 8, siempre en par. Y por ejemplo, si agregara un disco duro más, apagar a la máquina, agregar un disco de las mismas características, de 20 GB, ¿cierto? NTFS, o las mismas revoluciones por minuto, yo haría nuevamente,
¿cierto? Cuando aparezca otro disco duro, agregar mirror y voy agregándolo en cadena. Entonces puedo tener 2, 4, 6 u 8 discos, ¿cierto? Continuos y todos tienen la misma información. Y eso evita las fallas, por cierto, futuro. Evita todas las fallas. Tener más discos duros, ¿cierto? O arreglo de discos duros se denomina RAID. Un RAID. Cuando les pregunten qué están configurando, es un RAID. Un arreglo redundante de discos. Hacer que los discos se repliquen entre sí. ¿De qué depende la cantidad de discos que puedo instalar? Depende de la placa del servidor, ¿cierto? La mayoría trae para 8 discos duros y las que más traen hasta 128 discos duros las placas. Ahí podría replicar todo, ¿cierto? Con la misma información. ¿Ya? Bastante más caro, pero le evita todas las fallas que puedan surgir a futuro. No es que yo tengo más almacenamiento, no es eso. Por ejemplo, si tengo un RAID de 2 discos duros y por ejemplo cada uno es de 1 terabyte, no tengo 2 terabytes total. ¿Cuánto tengo? Uno solamente, ¿cierto? Si tuviese un RAID de 6 discos duros y los discos duros son 1 terabyte, sigo teniendo 1 terabyte siempre. La diferencia es que están replicados. No es que sumo almacenamiento, sino que todo está copiado entre sí. ¿Ya? En VirtualBox, ¿cierto? Nosotros podríamos generar una falla para simularla, porque en VirtualBox no se quema un disco duro, no falla físicamente, sino que tendrías que eliminarlo y igual podría arrancar el servidor con uno de los dos, aunque esté dañado. Eso se podría hacer como para simularlo, ¿ya? Entre más discos duros, siempre en par, ese RAID queda más protegido para el servidor. Tiene menos fallas, ¿cierto? Tú podrías trabajar hasta con mínimo un disco duro de todos los que tú agregas. ¿Ya? Vamos a configurar otro tipo de acceso ahora. En el servidor tenemos un acceso por interfaz gráfica, ¿cierto? Por el escritorio remoto. Pero también el servidor tiene un acceso que puede ser mediante una consola. Yo podría entrar por línea de comandos al servidor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo configuramos? Vamos a entrar en los servicios del servidor 1 en el que estamos trabajando, el que se llama NS2, y ejecutan, ¿cierto?, la herramienta para levantar los servicios, services.msc, services.msc, ¿ya?, que levanta los servicios de Windows en la máquina que vamos a configurar. Services.msc. De hecho, lo estoy haciendo todo de forma remota. Desde el cliente estoy configurando. Ahí voy a minimizar. En inicio, ejecutar. Services.msc. ¿Ya? Cuando levanta la herramienta de servicios, services.msc, van a aparecer MSC, un listado de servicios del servidor. Y el que van a buscar, ¿cierto? El que van a buscar ¿lo encontró, no? Miren, tú vas a buscar el servicio que queremos instalar. Y el servicio se llama Telnet, pero se van a encontrar con algo. No está, ¿cierto? Telnet. Está por orden alfabético. Busque Telnet. Para conexión remota por escritorio, ¿cierto? Ya que no aparece Telnet, entonces, después esto lo van a repetir en el otro servidor también. Van a ir, ¿cierto? Voy a ir cerrando algunas pestañas acá. En la pestaña inicial del servidor, ¿cierto?, aparecen una pestaña que se llama añadir roles y otra se llama añadir características o features, ¿ya? Los roles son los servicios grandes que va a tener el servidor. Por ejemplo, si lo vamos a transformar en un servidor de correo, lo vamos a transformar en un servidor de web, en un servidor de archivo u otro. Pero en cambio las características son generalmente servicios que trabajan en segundo plano en la máquina, ¿ya? Y son servicios un poco más básicos.
Entonces lo que vamos a instalar nosotros, vamos a ir a la herramienta que dice añadir feeders, ¿ya? Que aparece en la página de inicio del servidor. Si no la encuentran, ¿ya? Si no le aparece, o cómo levanto la herramienta, voy a hacerlo de cero. ¿Cómo encontraría el asistente ahí? Usted, al lado del botón Start o el inicio del servidor, ¿cierto? Dice Server Manager. Está Server Manager. Y también levanta una pestaña, ¿cierto?, de administración. Y ahí dice roles y ahí dice feeders o características. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es añadir una característica. Botón derecho, añadir. Botón derecho, añadir. add feeders, ¿lo encontró? O acá también, ahí dice, ahí mismo, mira. add feeders. ¿Cuántos tienen instalados? 0 de 34 me dice, por ejemplo. No tengo ninguna característica añadida. 0 de 34. ¿Sí? Entonces, añadir característica, add feeders. ¿Ya? Va a levantar un mini asistente también para algunas características de servidor. Y la que van a instalar es una que dice Telnet Server. ¿Ya? Está Telnet Client y Telnet Server. Entonces lo vamos a transformar en un mini servidor de Telnet para que nos conectemos desde el cliente hacia el servidor. Pero por línea de comando, no por interfaz gráfica. Entonces pincha el Telnet Server. Pincha el Telnet Server. Feeders. Añadir feeders. Y luego Next para que se instale. ¿Ya? Instalan la característica. ¿Cierto? Y va a empezar a hacer la implementación. Esperamos unos segundos. Esperamos unos segundos. Y nos va a cargar. ¿Solo se puede hacer por comando de cambio, o sea, la instalación esa? ¿Cómo por O sea, comando? por escritorio remoto. No, lo puede hacer igual directo. No me deja. Lo puede hacer directo. Siempre y cuando seas un usuario que tenga permiso de administrador. ¿Cierto? Tienes que tener permiso. Pertenecer al grupo de administradores. Para poder hacer esta instalación. Ahí vamos a... Lo voy a hacer en forma directa en el otro servidor. Para que lo veamos. Puede hacerlo de la pantalla de inicio o lo puede hacer de la pestaña de Server Manager. Ahí añadir feeders, add feeders. Esto carga un asistente. Buscas Telnet Server. Agregar, ¿cierto? E instalar. Ahí lo deja instalando. En las dos máquinas es hacer lo mismo. ¿Ya? Entonces, cuando se instala el programa, ¿ya? O el servicio Telnet, usted nuevamente va a Services MSC, refresca, y ahora aparece el servicio Telnet, ¿cierto? Y ella explica que un servicio para conexión remota por consola. Usted va a las propiedades del servicio, ¿ya? Va a las propiedades, lo cambia a automático, porque viene Disable, aplicar y luego Start. ¿Ya? Y eso lo repite en ambos servidores que instala el servicio Telnet. Y falta algo más. Una cosa es que esté iniciado el servicio y ahora el usuario que tenemos creado lo vamos a agregar, ¿cierto? Para que tenga permiso por conexión por Telnet.
a un grupo que va a aparecer ahora. ¿Ya? Después de haber hecho el proceso de iniciar el servicio y dejarlo, ¿cierto?, activado, usted se va a ir ahora a los usuarios, configuration, donde aparezca user and group. Vamos a buscar los usuarios. Después de haber instalado, vamos a hacer el proceso. ¿Ya? Tienes que ir al usuario, no el usuario administrador, el otro usuario, el que creamos, te va a las propiedades de ese usuario y lo vamos a agregar a un grupo nuevo. Aparte de los que ya pertenecía, a usuario de escritorio remoto, administrador, vas a member of, ¿cierto? Por el momento pertenece a dos grupos, administradores y remote desktop user. Lo van a añadir a DD y van a buscar un tercer grupo. Van a ir a Advanced, Find Out después, y el grupo que lo van a agregar, ¿cierto?, se llama Telnet Client. Muy bien, Telnet Client. Y eso lo hacen en los dos servidores, a los dos usuarios de cada servidor, Telnet Client. Entonces pertenecería también para conexión por consola. ¿Ya? Ahora, ¿cómo pruebo que esto funciona? ¿Cierto? ¿Cómo pruebo que esto está funcionando? Lo vamos a ir a hacer desde el cliente. ¿Ya? Voy a cerrar un poco la ventana acá. En la otra máquina también instalé el servicio Telnet. Voy a comprobar la configuración. Se levanta el servicio Telnet y luego se agrega el usuario al grupo. Vamos a hacer toda la prueba. La idea es desde el cliente conectarlos mediante la terminal o consola hacia el servidor ahora. No solamente por escritorio gráfico. Ya, la pregunta, ¿cómo nos conectamos? Primero, ¿cierto? Si habilitamos el servicio en el servidor, ¿cierto? Desde el cliente, por CMD, por consola, usted va a ejecutar un comando ahora. Y vamos a ver si funciona o hay que agregar algo más. Va a ejecutar el comando telnet desde la consola del cliente, telnet, espacio, y la dirección IP del servidor que quiera conectarse. ¿Ya? Y vamos a ver qué nos indica cuando hagan telnet. Telnet, espacio y la IP. Y lo primero que le va a indicar, que dice que telnet no se reconoce como un comando interno. ¿Cierto? Aparece un mensaje de error cuando quiero aplicar telnet, espacio y la dirección IP. Don José Lillo, ¿apareció? Sí. Hay un mensaje, ¿cierto? Lo que pasa es que si bien nosotros instalamos el servicio telnet en el servidor, en el cliente hay que instalar también un servicio para que se conecte. Ya, ¿cómo instalamos este servicio para que el comando funcione? En el cliente, usted se va a ir al panel de control, ¿cierto? En el cliente, va a ir a programas, en el cliente, y dentro de la pestaña de programas, estamos cargando, hay una que dice activar o desactivar características de Windows. ¿La encontraron? ¿Sí? Ya. Vamos a abrir esa herramienta. Activar o desactivar características de Windows. ¿Ya? Y dentro de ellas, cuando lleguen, van a encontrar una que dice cliente telnet. ¿Ya? Cliente telnet. ¿La encontraron? Ya, ese, pínchenlo y agréguenlo. Lo agregamos. Cliente telnet.
¿Ya hablo dónde? Ah, Ahí se demora también unos segundos la instalación. ¿Ya? Se instaló la herramienta cliente Telnet y ahora vuelvo a hacer el comando Telnet con la dirección IP y ahora, ¿cierto? Pide autenticación y me dice, o me da el mensaje, usted se va a conectar por una zona que no es segura, desea, y le dice Y de yes. Le dice que sí, ¿ya? Y le va a pedir un usuario, una contraseña, o en el caso puede pasar directamente si se ha conectado. La diferencia es que ahora yo estoy en una terminal, pero estoy en el servidor trabajando. Usted está dentro del servidor. ¿Ya? ¿Cómo compruebo que estoy en el servidor? Hago un ipconfig. Le voy a mostrar el IP del servidor ahí. Ya no estoy en mi terminal local, no estoy en la consola local. Me dice la 192.168.1.3, estoy en la máquina remota. ¿Ya? Estás dentro del servidor. Vamos a comprobar que tenemos los permisos en el servidor. Desde esta consola vamos a crear una carpeta en el servidor y debería aparecer en la otra máquina. Vamos a crear un directorio. ¿Ya? Estando conectados por Telnet, ¿cierto? Hacia el servidor 192.168.1.3, ¿cierto? Van a ejecutar ahí el comando cd espacio slash, ¿cierto? Estando conectados en forma remota hasta que entren al directorio C, hasta que estén en el disco C del servidor remoto. a mí no me preguntó nada. Porque ya como iniciaste sesión anteriormente, ya está el usuario autentificado. Porque es el mismo usuario que nos conectamos por escritorio remoto, por gráfico. Entonces el mismo usuario para conectarse por consola. ¿Y ahora cómo se le hace? ¿Ya? Entonces cd espacio slash, ¿cierto? Van al disco C. Cuando están en la raíz del disco C del servidor, hacen el comando dir para ver qué tiene ese disco. ¿Ya? Sí. Ahí aparece que tiene las carpetas por defecto, user, Windows, program file, ¿cierto? Estamos en el servidor. Vamos a crear una carpeta ahora, a modo de ejemplo, y esa carpeta, ¿cierto? Se va a crear en la máquina remota. Ah, pero ahí incluso el servidor. Estoy dentro del servidor por Telnet. Estoy en ¿Cuál es Telnet. el comando de entrar? Telnet, espacio y la dirección IP. Mira, voy a hacerlo de nuevo. Me desconecté con Exit. Ahí estoy en la web. Voy a hacerlo de cero. Estoy en el cliente, ¿cierto, Alejandro? En el cliente, abre la consola CMD, ¿ya? Ejecuto telnet, espacio y la IP del servidor. 192.168.1.3, ¿ya? Ahí me dice que me voy a conectar a una sesión remota de otra máquina. Me advierte que no es seguro, ¿cierto? El cifrado. Le digo que sí, que con la Y, igual me conecto. Y, enter. Y yo estoy en el servidor ahora. En la pestaña arriba aparece la dirección IP de la máquina que estoy conectado. ¿Puedo, Alejandro, ahora? ¿Puedo? ¿Ya? Luego, cd espacio slash, ejecutamos un dir y vimos las carpetas, ¿cierto?, del servidor. En donde dice login, uno ingresa con ls. No, por el usuario. El usuario del servidor. El que creaste tú. Al que agregaste al grupo Telnet Client. Ahora, los que están listos, crean una carpeta con el comando mkdir. ¿Ya? mkdir, ¿cierto? Y la llaman ejemplo. mkdir ejemplo. ¿Ya? ¿Sí? Crean el directorio mkdir ejemplo. Ejecutan nuevamente dir y les va a aparecer la carpeta que recién crearon, ¿cierto? Con la fecha de creación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo comprueban que esto realmente se hizo? Vaya al servidor ahora, ¿cierto? Vaya al servidor al que está conectado. Vaya al disco C, ¿cierto? Del servidor que está conectado y debería aparecer la carpeta que hizo recién. ¿Cierto? En el disco C.
mkdir espacio y el nombre, ejemplo le dimos. Entonces usted va, revisa en el disco C de la máquina remota y está o no. Ahí está la carpeta creada. Entonces tenemos los permisos. Por ejemplo, ahí tengo el servidor acá abierto, el disco C, acá estoy desde el cliente y veo que tengo los permisos para trabajar en forma remota. ¿Ya? ¿Y va a borrar la carpeta? RM. Hay varios comandos. Delete o RM también le sirve. FM y la nuevamente. Sí, hay varios comandos. Hagamos otra carpeta de ejemplo. mkdir nuevamente. mkdir. Ejemplo 2. Mira, y tenga abierto la otra pestaña para que veas que se crea inmediatamente en el servidor. Ejemplo 2, enter. ¿Cierto? Y se crea acá. Si quieres borrar una carpeta, para crearla es el comando mkdir, ¿cierto? Las creo con mkdir. Por ejemplo, ejemplo 3. ¿Ya? Aparecen en el servidor y para ir borrándola se ocupa el comando rd de remove directory y luego el nombre de la carpeta que quieras borrar. Ahí tienes que tener cuidado, como tú eres un usuario que tiene permiso administrador, puedes borrar cualquier carpeta. ¿Ya? rd espacio nombre de carpeta. Ahí voy a borrar, por ejemplo, la que se llama ejemplo 2. Se va eliminando, voy a borrar la ejemplo 3. Ahí se fueron del servidor. mkdir para crear, rd para borrar. ¿Ya? Recuerden hacer lo mismo en los dos servidores, probar desde el cliente. El borrado, la creación de carpeta. ¿Profe? ¿Sí? Ya que uno con CD retrocede de un archivo a otro para avanzar de una nota, se le pone el latch, no se pone. Es que por ejemplo hago lo siguiente, mira. Con dir yo veo dónde estoy, ¿cierto? Y después, por ejemplo, quiero una carpeta, mira, mkdir, ejemplo 4, ¿cierto? Y la veo que está creada, ¿cierto? Ahora, ¿cómo entro a esa carpeta? Para entrar, mira, cd, espacio y el nombre, ejemplo 4. Entonces, ¿dónde estoy ahora? Estoy dentro del disco C y luego dentro de ejemplo 4. Con cd, espacio, nombre carpeta vas entrando y para salir, cd, espacio, slash. Por ejemplo, ahí entré en la carpeta, ¿cierto? Esa carpeta no tiene nada, es la que crea modo ejemplo. Siempre hago un dir adentro y me dice que está vacía, no tiene nada. Ahora para salir de esa carpeta, cd, espacio, slash. Y ahí salgo nuevamente. cd para entrar, cd, espacio, slash para salir. Como tienen permisos totales, ¿cierto? Y no solamente pueden borrar carpetas con el comando rd, pueden hacer más cosas. Por ejemplo, podrían apagar el servidor en forma remota, ¿cierto? Nosotros lo apagamos con ¿qué comando? Shutdown, ¿cierto? Shutdown, espacio, shutdown, espacio SOA. Shutdown, espacio, guión, ¿cierto? O slash S, ¿ya? O shutdown, espacio A. Por un tema de seguridad, ¿cierto? Hay que darle una prioridad también para poder apagarlo y por eso me dice el comando denegado, ¿cierto? Porque si no, remotamente podría apagar de forma malintencionada un servidor.
¿Cómo se entra a la carpeta? CD, espacio y el nombre de la carpeta, ¿cierto? Ya. CD, espacio, latch, retrocede, sale de las carpetas y CD, nombre de carpeta, entra a la carpeta. ¿Ya? Eso es para entrar y navegar las carpetas remotas de otra máquina. ¿Ya? Ya. Hasta ahí está funcionando el acceso remoto, ¿cierto? Sí. Y pueden funcionar todos los comandos de consola CMD en la máquina que estoy trabajando, menos algunos que hay que tener prioridad, por ejemplo, como el apagado, ¿cierto? El shutdown dice acceso denegado. ¿Ya? ¿Puedo apagar o no? ¿Sí? Si entras como administrator, puedes hacerlo, pero si entras con otro usuario, te dice denegado. Por eso, el único que tiene permiso para hacer el apagado es el administrator. Por eso, por ejemplo, yo me conecté por sesión remota, por Telnet, pero ocupé el usuario de Orellana, el que creé yo. No es el administrator, ¿cierto? Entonces, como usé ese y quiero ejecutar el apagado, ¿cierto? Shutdown espacio menos S, ¿cierto? Si tengo el permiso, ¿qué va a aparecer en la otra máquina? Mira, ¿qué apareció cuando mandé el comando? Me dice que se va a apagar en un minuto. Ahí si uno le pone close, ahí se cancela. Ahí tú la adviertes. Ahí yo lo que hice, desde acá apagué el servidor. Ahí me dice, atención, esta máquina se va a apagar en un minuto más, en un par de minutos. ¿Ya? Ahí se pone. Y se apagó. Como no puse nada, se apagó. Pero si yo no tengo permiso, ¿qué me dice? Acceso denegado. Depende del usuario con que se conecte. Si soy un usuario con privilegio, puedo apagar. ¿Viste? Ahí apagué el servidor. Voy a hacerlo en el otro. Dice se perdió conexión del host. Me voy a conectar por Telnet ahora el punto 3. Ah, ¿y cómo le hago para conectarme? O sea, para salirme. O sea, sí, para salir. Mira, shutdown, espacio, ¿cierto? Slash S, perdón, slash o slash o guión igual, ¿ya? Y en el caso de este me dice acceso denegado en el otro. Claro, es que depende de la cuenta con que estás conectado, po. Pero voy a ingresar con otra cuenta. Es por eso, depende de la cuenta. Entonces, como la otra tenía privilegio, pude apagar el servidor. Ahí está, se va a apagar. ¿Cómo sales de Telnet si estás conectado? Con Exit. Empezamos con el diseño. Con Exit. Siempre fíjate en esto, Alejandro, la sesión que tienes. Ahí estoy conectado por Telnet para desconectarme y quedar en consola normal o local, Exit, y ahí salgo. Si me aparece después Windows System 32 es porque estoy en el cliente. Fíjate. Fíjate la diferencia para no confundirte arriba en la pestaña. Y ahí estoy en la conexión remota. De arriba te sale el IP de la máquina a la que estás conectado. Entonces, para entrar a una máquina, se le pone tel. Telnet espacio la dirección IP al servidor. Y para desconectarte de la sesión remota, Exit.